Jorge Subero Isa es presidente de la Suprema Corte de Justicia. La justicia dominicana sigue siendo mala, lenta y onerosa. Y él sabe bien lo que dice. Y él pasó por ahí. Pero tiene la razón. Tiene razón, pero él formó parte del proceso. Sí. Y de hecho se equivocó en algo que hoy... En la sentencia de la Zulán, ¿tú eres que va a hablar de eso? No, espérese. Porque él reconoció que se equivocó. Déjalo ahí, no te metas. No ponga sentencia en mi boca. Yo te voy a decir en qué se equivocó Subero Isa. Cuando se hizo la propuesta de sacar la Cámara de lo Constitucional de la Suprema para armar el Tribunal Constitucional, él fue uno de los oponentes más rabiosos. Pero porque eso era una discusión doctrinaria, o sea, no una equivocación. Perdóname, él dijo que eso no se iba a sostener y que se iba a producir un choque de trenes institucional y constitucional en este país. En eso se equivocó, porque lo que ha arrojado el Tribunal Constitucional es digno de lo que se llama la jurisprudencia irreferencial para todo lo que es la justicia, inclusive en Latinoamérica. Bueno, pero entonces, pero lo que él dice ahora tiene total razón. Tiene total razón. Pero oye, ¿cómo puede justificarse que teniendo años allá, diga ahora cuando está fuera que esa institución es una vergüenza? Pero tú tienes no hizo nada nunca. Pero no. Entonces tú me vas a decir, espérate. Él, digamos que el tiempo del magistrado Subero se agotó en la Suprema Corte de Justicia, pero no podemos jamás desmeritar lo que fue la primera ola de reforma. Claro. O tú me decías a mí que cuando Subero Isa fue presidente no saneó la justicia del Balaguerato de los 10 años. Esa justicia estaba podrida de Balaguer y Jorge Subero la limpió. Él subió la barra, subió la línea. Ahora, que es un trabajo constante, permanente, que se gastó, que luego él mismo reconoció su error en lo de la Sunland, esa es otra discusión, pero eso primero 4 o 5 años Jorge Subero Isa, eso fue de 0 a 100 en 4 años. Como él formó parte y forma parte, si él entiende que la justicia se ha degradado cuando ya él no está, es una cosa. Pero él debe decir, y es lo que debería decir todo el que está involucrado en el sistema de justicia, es que en el órgano que está reunido ahora, el Consejo Nacional de la Magistratura, sí amerita una segunda ola de reforma. Eso sí es cierto. Lo que pasa es que permíteme nada más aclarar para que la discusión y el análisis se oriente sobre base correcta. Él dice, observen esto, compañeros, que sigue siendo mala, onerosa. Él está asumiendo. Sí. O sea, porque él no dijo que es, ni ha dicho que se ha convertido, sino que sigue siendo. Él reconoce que en el pasado lo era y no. Pero hay una cosa que yo insisto con la justicia. Hay un reconocimiento indiscutible de que no es confiable. De que la justicia ni ayer ni ahora era confiable. Él tuvo un tiempo y lo reconoce que hay una continuidad. Yo creo que así como para Haití el gobierno ha creado un proceso de un compromiso donde la mayoría del país ha coincidido, debía crear también una especie de compromiso para con la diversidad de la representación social que él ve con la cuestión de Haití, hacer un esfuerzo de cómo renovar la justicia para dejar atrás la vagabundería que la caracteriza. Claro. Mira, yo creo que el problema de la justicia no es exclusivamente de la justicia, es la sociedad. Juan Bosch lo decía en Composición Social Dominicana. Somos como somos porque somos, inclusive por heredad. Entonces, los fiscales son un reflejo de la sociedad, los maestros son un reflejo de la sociedad, el policía es un reflejo de la sociedad. Por eso la importancia de incrementar el nivel de educación en todos los niveles. Cuando tengamos una sociedad más educada, tendremos una justicia más educada, tendremos una policía más educada, tendremos doctores más éticos, porque al final es como que a todo el mundo le toca y sacamos del mismo bote. La educación es transversal y fundamental para poder mejorar la vida del dominicano, y la justicia no es la excepción. Aquí hace tiempo que no hay un pacto nacional. Tenemos tiempo. ¿Cuál fue el último? Óyeme. La educación. El decenal. No, más que, bueno, el plan decenal. El plan decenal. El único, porque los otros. Sí, porque los otros han sido pequeños acuerdos, pactos. Pero el plan decenal, que comenzó a principios de los 90, yo trabajaba en educación. Fue muy bueno.
y la transformación del modelo administrativo y de la horizontalidad en el sistema y de los contenidos, y la transformación curricular fue importante. Además, por decir otro, el de la autónoma, el proceso de la UAS, que tuvo un nombre de reforma. Renovación, ¿no era que se llama? Bueno, Movimiento Renovador. Movimiento Renovador también. Ahora, por ejemplo, tú tomas el de Venezuela, por ejemplo, el de los pactos de los puntos fijos, ¿no? Pacto de puntos fijos. Punto fijo, sí, del 59. Tú tomas, por ejemplo, eso fue un pacto que redireccionó la Venezuela de ese tiempo, donde todos los actores, en su mayoría, digamos, fue cumpliendo con la parte de los compromisos. En España, por ejemplo, cuando se dieron los acuerdos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa. Pero se pactó la democracia, fue prácticamente en el punto fijo del 59 en Venezuela. Sí, pero no solo la democracia, se pactaron otros componentes. Sí, pero cuando te digo la democracia era que venía de una etapa de inestabilidad política. Y el pacto aquí del 94 de la reforma constitucional. Ese es el último pacto real nuestro. Entonces, dicho esto, Domingo. Ese fue un pacto realmente. Ese fue un pacto porque ahora se le llama pacto y salgo rápido, Graimer. Se le llama, si tú te confundes, tú no sabes si es acuerdo, porque en un pacto es en el que tú cedes, en el que tú negocias, en el que te compromete con cosas específicas. Compromete, claro, y se ponen varias aristas sobre la mesa, entonces vamos a negociar sobre la base de. Eso no es lo que ocurrió ahora. Por ejemplo, eso que ha dicho Domingo, que ha traído Domingo al tema, con lo que ha dicho el señor Subero Isa, sobre que está degradada, descompuesta e inviable el sistema de justicia ahora, dicho en palabras diferentes. Eso amerita, esa declaración de él, y el revoltijo que tenemos ahora, solo fijándonos en los aspectos de la numérica electoral, para ver quién va a dirigir el país y con cuáles sectores empresariales que nos vamos a repartir todo este jodido negocio de administrar la democracia, más el tema de Haití, que el presidente Abinader en estos días hizo un asomo de un supuesto pacto por el tema de Haití, pero no fue un pacto, fue un documento que le entregó para que se lo firmaran. Un acuerdo. Exacto. Entonces, eso sí amerita. Fue el pacto eléctrico, el pacto eléctrico fue. Eso sí amerita. El tema que ha planteado Subero Isa, el tema que acaba de plantear Subero Isa, amerita un pacto nacional de verdad, un pacto de compromiso nacional. Porque si hay algo que tiene, además de cómo se ha descompuesto el sistema de la convivencialidad en este país desmoronada, el sistema de justicia amerita realmente un pacto nacional. El problema no es que hay solución si no es por un compromiso así. Sí, pero los pactos y los compromisos tienen que ser horizontales y tienen que ser estructurales, no pueden ser ni verticales ni coyunturales. Y por ejemplo, y no es una crítica porque fue un bonito esfuerzo, la sociedad pero la Estrategia Nacional de Desarrollo fue el momento de hacer un gran pacto de Estado. Cierto. Y eso fue totalmente verticalizado al punto tal que Danilo cogió la estrategia y la guardó en una gaveta, porque la estrategia no obedecía al acuerdo de fuerzas políticas y empresariales para dotarse de una visión de país, sino a una visión de un colectivo muy pequeño. O a la oportunidad de situaciones puramente coyunturales y políticas. O a lo que decía, sobre la base de lo que diagnosticó el TEC de Monterrey. Por eso nunca aprobaron el pacto fiscal, porque eran 3 pactos los que estaban en esa estrategia nacional de desarrollo: el pacto fiscal, pacto educativo y el pacto eléctrico. Eran esos 3. Los otros 2 era una papa muy caliente, muy caliente. Entonces, al final, ¿qué fue lo que pasó con el pacto eléctrico, donde excluyeron de manera total y absoluta al sector social? Que fue uno de los principales impulsores de eso, y lo hicieron a través de la ODPP, regresando nuevamente como al punto inicial. Yo creo que toda la razón. Aquí hay que sentarse y pactar la justicia. Pero tienen que ser los partidos políticos, la iglesia, el empresario. Es el pueblo completo, porque pactar no es posible. Pactar la reforma. Pactar la reforma. Sí, es cierto, para que no se piense diferente. Porque hay que pactar la reforma que puedan impactar de verdad y que una justicia pueda ser real y efectivamente descentralizada del sector público. Escucha que no habla ni de política. Descentralizada del gobierno, para que pueda actuar y pueda también tener el presupuesto. Porque, por ejemplo, miren, ahora mismo el presupuesto actual y en el anterior también se le quitó dinero a la justicia. Entonces, ¿cómo es que estamos impulsando la justicia? No, se le quitó. Entonces, ¿cómo es posible que estamos votando a la justicia y le quitamos dinero? Eso hay que sentarse, analizarlo y pactarlo. Pero el tema de la justicia es uno dentro de lo que había que pactar, dentro de lo que habría de consensuar, y
y el poder político aquí lo sabe. Ustedes se recuerdan de aquella Casa Nacional del Diálogo. Y Nelcy terminó con una mujer adentro y un chino atrás. Perdóname, mi querido Chino Bujosa. Ahí eso terminó con doña Nélcida y con Chino. Los pobres infelices en esa Casa Nacional del Diálogo, después de recorridos infelices también por varios... No, pero ahí se recogieron buenos documentos. No, hombre, ¿qué se va a recoger ahí? Eso terminó en la ruina. Eso lo único que se tragó fue una muy buena cantidad de dinero. Eso sí fue una buena iniciativa. Fue una buena iniciativa, pero no fue a ningún lado. Garaimer no llegó a ningún lado. Entonces hay que retomar con el tema de la justicia y con los pactos pendientes. Yo creo que, pero para eso se falta la voluntad política. Pero eso es imposible, ¿no? Tú ves lo que tú dices, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que implica el pacto fiscal. Sí. No hay manera de empujar ningún punto o muy poco punto de la Estrategia Nacional de Desarrollo sin el tema de la reforma fiscal. Se armó un lío. Porque la reforma fiscal... La democracia hay que financiar. Hay que financiar. Ahora, es incompatible con la naturaleza del ejercicio del poder. La reforma del pacto fiscal, de la reforma fiscal, sin un presidente que esté dispuesto a no reelegirse, a ser un presidente de un solo periodo. Pero oye, nadie quiere pagar ese eso era parte de los compromisos del gobierno que antecedió al actual. Y el primer pacto que se debió consensuar y que se debió conocer fue precisamente el pacto fiscal. Pero eso tenía un costo político que no lo quiso jugar en su momento Danilo Medina y tampoco Luis Abinader. Dame sobre eso. Porque sigue. 30 segundos sobre eso, favor. Pero ni siquiera lo que dice Ivonne, porque cuando Leonel es un presidente con la reelección, pero cuando Leonel va del 8 al 12, podía haberlo hecho, no lo hizo. Pero yo estoy incluyendo no, pero excúsame, porque espérate, aquí le vamos a dar piñazo a todo el mundo. En el 16, Danilo, cuando eso podía haberlo hecho. Y no lo hizo. Y Abinader, ¿tú crees que la va a hacer en el 24? No. Entonces hay un tema de que los presidentes no quieren abordar ese problema. Pero que yo lo reitero. No sé por qué. La reforma fiscal en un presidente con voluntad reeleccionista es incompatible con el poder. Pero mira, Fafa, no te dejes joder. Exacto, Fafa, no te dejes joder. Por favor, nada más un segundo. Usted soy yo el nuevo. Espérate, porque tú también hablas de No, Fafa cogió un tanque. Yo venía entrando, Fafa estaba haciendo un discurso. Lo que yo quería decir, y quiero reiterar, Fafa, y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo, es sobre el tema de la voluntad política, que no la hay. ¿Por qué? Y lo demostró perfectamente. Tú sabes que vuelvo con el tema del pacto eléctrico, que era parte de la estrategia, y los tres grandes desafíos de Danilo Medina, que tampoco ahora se hizo. Y mira, eso es tan grafica también la hipocresía de los políticos y de la partidocracia, que los puntos que se aprobaron, que ahora no fueron consensuados, por ejemplo, con el PLD, que está en oposición, son los mismos que a nombre del PRM, Antonio Almonte, por ejemplo, decía y leía como si fuera un postulado que no podían aprobar ese pacto mientras no se cumpliera con esos 10 puntos, que está el tema de la sede, está de la empleomanía, está el de las pérdidas y demás. Y después excluyendo a ese sector social que avanzó y que estimuló, se hicieron los locos, y entonces, pero los otros ahora, que sobre la base de esos 10 puntos era que querían aprobar el pacto, entonces después, ahora porque la coyuntura no les favorecía, también se opusieron. Entonces, eso denota la falta de voluntad y la hipocresía de los partidos políticos y del liderazgo político. Sí, miren, toda esta conversación dice que la preocupación es ¿qué hacer? Los recuerdos de los intentos particulares del pasado son solo una referencia. Ahora hay una necesidad que tiene comprensión en cada sector social de alguna manera. Es decir, llegamos a un momento donde no se puede evadir que hay que hacer un esfuerzo colectivo por reformar este país. Y es ahí donde yo insisto que el camino de los compromisos a través de pactos para que se elaboren con la representación diversa de la sociedad es un buen camino. Eso aquí no se ha hecho. Pero usted está aquí era una fracción. No, yo soy un promotor. Pero usted está de acuerdo con que lo que se acaba de hacer y que para enfoque del tema haitiano, de que le llamaron pacto, usted sabe que eso no fue pacto, ¿verdad? No, eso no es verdad. Eso no fue pacto. Fafa, eso no fue pacto. No, eso fue un acuerdo. No, señor. Entre amigos. Entre amigos. Perdón. Un pacto entre amigos. Perdón. Un pacto entre amigos. Pero déjalo, vamos a ir.
se le ofrece una propuesta a una diversidad. Y si usted la suma, usted es corresponsable con todo unilateral. A la firma unilateral. Ok, Fafa, mañana nos vamos a convocar este equipo. Sí. Y nos vamos a convocar sobre la base de que nuestro coordinador, Domingo, miren este documento para que lo firmen. No. La pregunta es, no es así. Que usted tiene un chance para desmentirlo y no lo hizo. No es desmentirlo, Con perdón, yo estoy de acuerdo con la representación de los diversos sectores para abordar los temas que no han tenido solución y que no se pueden ignorar. Pero ustedes sometieron 12 puntos de reforma y no han sacado una gata. Ay, cierto, en el 2020. Tú me has oído a mí. En el 2020. Tú me has oído a mí decir que este gobierno llegó con una propuesta general de cambio que yo, siendo un seguidor del gobierno, he dicho que ha sido insuficiente, que él no ha hecho el esfuerzo que su palabra imponían, pero que es verdad que el país necesita un cambio y este gobierno, para poder justificar su continuidad cuando se hay que cambiarlo yo de nuevo. Lo cambiamos y resuelto. Un cambio no ha hecho este gobierno. Solo puede hacer. Lo cambiamos y ya algo. Eso es propaganda. Se cambia ya. Pero deja que hable. No, él tiene que meter la propaganda. Es el único camino que tiene este país para superar. Cambiando el gobierno. Pero por qué vamos a cambiar el gobierno por los mismos que no hicieron lo que ahora estamos criticando. Por hacerlo mejor que ahora. Por hacerlo mejor que ahora. Oye, déjate de vaina. Si el política tiene una debilidad, ahora mismo el papel de la oposición en la denuncia, en la crítica, y no tienen una propuesta ni siquiera. Y este gobierno que se desplomen todos los servicios. Y el gobierno ha estado haciendo una labor muy pequeña. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Como en el dengue, ¿verdad? ¿Dónde? En el servicio social. ¿Pero dónde? En la asistencia. ¿Pero dónde, Fafa? Pero te está respondiendo.